¿Cómo están, hermanos, familiares y amigos? Buenas tardes o días en el momento que nos estén viendo. Me da gusto que nos estén acompañando en este nuestro devocional de miércoles, como le llamamos, aquí en la Iglesia Bautista Peniel, y que estén compartiendo con nosotros un tiempo para poder escudriñar la palabra del Señor y alimentarnos precisamente de ella. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor que nos conduzca con su palabra. Sí, y ponemos este tiempo en sus manos. Padre, te exaltamos, te glorificamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, bendito Dios, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, rogando que en Cristo Jesús tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Reconocemos que hemos pecado contra ti y Padre Celestial, arrepentidos, te pedimos, Señor, precisamente con un corazón contrito y humillado, tu perdón, Señor, y la limpieza de nuestras faltas, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Agradecemos también, Padre eterno, la fidelidad que tienes para con nosotros, el cuidado, la provisión, Señor, que tienes para con nosotros, nuestras familias. Seres amados de tal manera que no nos hace falta nada. Y podemos experimentar, Señor, día a día tu gracia, tu misericordia y, por supuesto, tu bondad y tu fidelidad. Queremos poner este tiempo de devocional en tus manos, rogando que, suministrados por tu santo, perdón, y bendito Espíritu, podamos ser capaces de entender, Señor, los conceptos de tu palabra, pero sobre todo llevarlos a la práctica. Según lo que vemos en el testimonio de tu palabra en el Nuevo Testamento, Padre, tú al darnos la fe que salva, nos has cambiado de ropaje, Señor, y nos has quitado ese ropaje manchado por el pecado y nos has dado batas o un vestimenta, ropas blancas limpiadas con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Y sabiendo que nos has dado vestimentas blancas, que representan, Señor, precisamente la santidad de aquel que se entregó por nosotros, es lo que pides que nosotros así caminemos y consideremos en nuestra vida cotidiana, Señor. Pues ponemos ese tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, ¿han escuchado ustedes el término outfit? Es una palabra del inglés que significa vestimenta, ropa o conjunto. El término se ha vuelto popular gracias a las redes sociales, en donde se utiliza para comentar la manera de vestir de alguien, específicamente de celebridades o algunos influencers. El atuendo o el outfit dice mucho de una persona, hermanos. Puedes intuir por el vestido o el atuendo de alguien, hermanos, quién es. Puedes observar su personalidad, su carácter, su extracto social e incluso hasta por la manera de vestir. A veces puedes intuir hasta si es posible de qué religión es. Si alguien trae la marca del momento, el vestido, zapatos de moda, son asuntos relevantes en el establishment de nuestra sociedad. Entonces, hermanos, así también nosotros en la manera que nos comportamos, la forma en que nos dirigimos, nuestro testimonio y nuestra actitud, que sería nuestra vestimenta cotidiana como cristianos, también ahí podemos mostrar o dar a entender o darnos a conocer a las demás personas de quiénes somos, cómo es nuestro carácter, a quién seguimos, ¿verdad? Y por eso es importante la manera en que caminamos. En el Nuevo Testamento se utiliza por el apóstol Pablo, utiliza diferentes textos para hablar de la vestimenta, ¿verdad? Recordando que en Cristo Jesús ya tenemos ropas blancas, túnicas blancas, que representa la limpieza de nuestra vida que ha sido dada por Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces Pablo da la instrucción a los creyentes de que nosotros tenemos que caminar como vestidos de amor, como nosotros ya caminar y vestirnos de tal manera como Dios quiere que nosotros nos vistamos. Esto es una alegoría, por supuesto, sino que está hablando de nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestra personalidad, la forma en que nos comportamos ante los demás. Vayan por favor conmigo, hermanos, familiares y amigos, a la epístola a Colosenses, capítulo 3, allí en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3. Y los textos o los versículos de nuestro estudio el día de hoy van a ser los versículos 8 al 14, Colosenses 3, versículos 8 al 14.
Ya que estamos ahí, algunos incluso en su Biblia, si tiene la Reina Valera y algunas publicaciones de la misma, ustedes van a observar que ahí en Colosenses 3, en el versículo 5, en la parte de arriba, trae un subtítulo en negritas y dice la vida antigua y la vida nueva. Por supuesto, está hablando de hacer los cambios. De hecho, incluso voy a leerles del versículo 5 hasta el versículo 14 para que entendamos un poquito mejor el contexto. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14, hermanos, da un sello y dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así ustedes observan, hermanos, Pablo usa como ilustración, como alegoría, la vestimenta cotidiana del ser humano y lo traslada, hermanos, como esa ilustración con el propósito de didáctico, con el propósito de enseñanza, de que la vestimenta del creyente ya no es aquella vestimenta, aquellos harapos, llamémosle así, hermanos, que están llenos de cochambre, de mugre, de manchas por el pecado, sino que en Cristo Jesús, ya habiendo puesto nuestra fe en Él, hemos sido ya revestidos de ropas blancas, lo cual es la limpieza de nuestra vida, a causa de que Cristo derramó su sangre por nosotros y su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado de nuestros pecados, como lo muestran varios pasajes de la Biblia, hermanos, y nos ha vestido de ropas blancas. Esa ilustración, el propósito del apóstol Pablo es que nosotros en nuestra vida cotidiana, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestra personalidad, hermanos, puedan manifestar o reflejar el carácter de Cristo para aquellos que nos están observando. Y por supuesto, el nombre de Dios sea glorificado a causa de nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro testimonio. Y utiliza estas frases, hermanos. Dice: vestíos, despojad. Y cuando nosotros vemos en el versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, la mentira. Pero anterior, hermanos, muestra en el versículo 5 la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, la idolatría. Todo esto tiene que ser, era parte de nuestra vestimenta antigua, de nuestro ropaje que ha sido desgarrado, desgastado y manchado por el pecado. Eso ya no tiene que estar en la vida del creyente, que se convierte precisamente en estos pecados que estamos leyendo aquí, y nuestra actitud lo echa de ver. Por lo cual el apóstol Pablo dice en el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que, hermanos, como un primer punto podemos decir que nosotros vamos a vestirnos de amor, despojándonos del viejo atuendo y renovándonos con nuestro nuevo ajuares. Hemos cambiado de ropa, hermanos, tenemos ropas nuevas para vestirnos y dar buen testimonio de Dios. Así que nos vamos a vestir de amor despojándonos del viejo atuendo, ¿verdad? Que es el pecado, del viejo hombre, y renovando nuestro ajuar, es decir, el carácter, la vestimenta, la forma en que nos vamos a mostrar hacia los demás, mostrando el carácter de Cristo. Aquí el apóstol Pablo enseña, por ejemplo, dice en el versículo 8, dejad. Y este verbo, hermanos, en el griego, apotíthemi, se traduce como poner lejos, alejar, despojar, desechar. Simplemente es déjalo a un lado, déjalo atrás, olvídate de ello. Pero también, hermanos,
cuando dice el texto en el versículo 9, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del Dios que lo creó, se va renovando, utiliza otro verbo que es apoquidomai, y ese se traduce como quitarse una ropa, quitarse el vestido. Es como cuando tú llegas de casa y te vas a meter a bañar, te la quitas y la dejas a un lado, a eso se refiere, ¿sí? Al final de cuentas, ya sea que nos despojemos de algo, es decir, lo alejemos, lo dejemos atrás, hermanos, o nos lo quitemos en el caso de que sea algún pecado, algo y que ya no debe mostrarse en nosotros. Esa es lo importante que tenemos que ver. Hay que despojarnos del viejo atuendo que es el hombre natural, ¿sí? Y hay que renovarnos en el nuevo hombre que ha sido creado en Cristo Jesús. Así que incluso vayan conmigo a Efesios 4, versículos 22 al 24. El apóstol Pablo se vale de esta misma, más o menos de esta misma terminología para hablar de que nosotros ya no somos los hombres anteriores, sino que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Dice en Efesios 4, versículos 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por supuesto, está teniendo en mente a Cristo. Porque dice en el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos ya a la nueva creación, ¿no? Se utilizan esos términos curiosamente en lo que es el mundo textil, el mundo de la costura, hermanos, y cuando ustedes ven fábricas, hermanos, incluso si alguna vez han ido ahí al centro en la calle de Izazaga, hay muchas fábricas textiles y dice creaciones tal, ¿no? Entonces, hermanos, yo pienso de alguna manera así como Pablo es el diseño, el ropaje espiritual que Dios ha dado al creyente, es creaciones divinas o creaciones de Dios porque Él nos ha confeccionado de esa manera. Así que nosotros, hermanos, para vestirnos de amor debemos despojarnos del viejo atuendo, del pecado y renovar nuestro ajuar. Cuando alguien dice renovar nuestro ajuar, es comprar ropa nueva, algo que nos haga ver reluciente, y en la terminología bíblica, hermanos, pues es manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Debemos quitarnos, hermanos, familiares, amigos, aquellas actitudes que desgarren la unidad. Cuando un vestido ya está viejo, hermanos, cualquier cosa, hermanos, de rosas con alguna situación, te atoras con algo y se desgarra. Así es el pecado en la vida del creyente. Debemos quitarnos aquellas actitudes que desgarren la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia. Nos habíamos quedado en Efesios 4. Ahora les voy a pedir que ahí mismo, hermanos, en Efesios 4, lean conmigo, pero el versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que si permanecen en nosotros, estos aspectos, hermanos, son cuestiones que van a desgarrar, hermanos, en algún momento nuestro nuevo ropaje, lo van a manchar, no van a permitir que la vida de Cristo luzca en nosotros. Así que debemos quitarnos aquellas actitudes, hermanos, que desgarren la unidad de la iglesia, que no nos permitan caminar siendo agradables delante de Dios y que tampoco permitan la unidad unos con otros. Por supuesto, el enojo, hermanos, la ira, la amargura, la gritería, la maledicencia, la malicia, el chisme, la murmuración y algunas otras cosas, hermanos, desgarran, hermanos, la unidad de la iglesia y hacen ver, por supuesto, mal en la vestimenta de la iglesia y del creyente, cuando Cristo tiene que ser reluciente en nuestras vidas. Así que debemos quitarnos aquellas actitudes, aquellos pecados, hermanos, que aún puedan permanecer en nosotros y que no permitan hacer relucir el ropaje que Cristo nos ha dado cuando hemos de manifestar su carácter, hermanos. La desobediencia la deshonestidad entre nosotros refleja que aún andamos en harapos. Dice el versículo 9 de Colosenses, regresamos a Colosenses 3:9, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Así que, hermanos, la deshonestidad entre nosotros refleja que aún andamos en harapos, en aquellos trapos que están manchados de pecado.
desgarrados por la deshonestidad. Y eso rompe, amados hermanos, rompe la comunión, el amor entre nosotros. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, como dice aquí, revestir, hermanos, es como que si Cristo, amados hermanos, ya nos dio ropajes blancos en la cual nos ha limpiado de nuestro pecado a causa de su sacrificio, revestirnos es que cada día voy a tomar ahora un nuevo atuendo de parte del carácter de Cristo para que Él pueda ser manifiesto en mi outfit, hermanos, o precisamente en mi carácter, en mi personalidad, en mi vestimenta personal de una manera espiritual para que los demás puedan observar el reflejo de Cristo en mí. Así que, hermanos, todas aquellas cosas que son deshonestas, lo que no agrada al Señor, por supuesto desgarra la unidad, esa confección que Dios ha dado cuando nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, la desgarra. Así que hermanos, debemos deshacernos de todo eso. En Cristo nuestra guarda, nuestro guardarropa, hermanos, nuestro outfit debe renovarse constantemente. ¿Verdad? Es importante que nosotros vayamos despojándonos de aquello que no nos permite caminar como verdaderos hijos de Dios y hay que ir adquiriendo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con un esfuerzo en cuanto a santidad, justicia y verdad, tenemos que ir adquiriendo nueva vestimenta. Otra vez, hermanos, manifiesto que es el carácter de Cristo. Y si alguno puede pensar, bueno, ¿cómo podríamos observar, mirar que nosotros estamos adquiriendo, poniéndonos el carácter de Cristo? Pues ¿cuántos conocen Gálatas 5, verdad? Dice en el versículo 22, Gálatas 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que eso es vestirnos de Cristo, hermanos. Dejar el pecado son los harapos y vestirnos de Cristo es revestirnos de su carácter, aquellas virtudes que nos muestra Gálatas 5. Así que dice en el versículo 10, regresando a Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo les decía de aquellas fábricas, les decía sobre la calle de Izazaga, aquí en el centro de la Ciudad de México, que ven fábricas y lugares que dicen creaciones tal. Así que hermanos, esas creaciones está hablando de la confección, la ropa que se fabrica a nombre de una empresa, a nombre de una marca. Y nosotros, hermanos, somos confeccionados precisamente por la obra redentora de Cristo y por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Somos reconfeccionados, se nos va haciendo un corte, un rediseño para que cada día podamos adquirir nosotros, hermanos, el carácter de Cristo. De ahí que nuestro guardarropa espiritual, que es otra vez las virtudes de Cristo, debe ser renovado constantemente. Tenemos que ir adquiriéndolas, ¿sí? Dejando atrás el pecado. Primero, hermanos, también el versículo 10 nos dice algo importante, es el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el crecimiento pleno. Así que un punto importante, hermanos, porque es que el hombre tiene que cambiar y despojarse de la vieja naturaleza pecaminosa. Una primera razón es porque dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primera razón, hermanos, es porque el hombre tiene que despojarse de su naturaleza pecaminosa, porque Dios originalmente nos creó a imagen y semejanza suya. Por eso es que el hombre tiene que iniciar con esto, porque Dios nos confeccionó desde el inicio, trazó al hombre, hermanos, y cortó al hombre, lo formó de tal manera de que el hombre tuviera la imagen del que lo creó, ¿sí? Y entonces por eso es que el hombre tiene que transformarse constantemente. Pero ya cuando somos cristianos, ya cuando tenemos a Cristo como Salvador y Redentor, ¿por qué debemos nosotros renovarnos, hermanos? Porque fuimos creados y confeccionados a imagen de Cristo. Dice Efesios 4:24, les leo de nuevo el texto, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, dos razones por las cuales, primeramente, el hombre tiene que despojarse de la naturaleza pecaminosa, es porque el hombre en original fue trazado, fue cortado, fue diseñado y confeccionado a imagen de Dios. Pero ya cuando somos creyentes, hermanos, tenemos que despojarnos de la vida pecaminosa, de nuestro viejo atuendo y adquirir el carácter de Cristo, el nuevo ajuar, hermanos, porque ya en Cristo hemos sido confeccionados a imagen de aquel que nos creó y ese es, por supuesto, nuestro amado Señor y Redentor Jesucristo.
Como un segundo punto, hermanos, tenemos que vestirnos como dignos hijos de Dios. Dice Colosenses 3, del versículo 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, hermanos, vestirnos debemos, si queremos vestirnos de amor, debemos vestirnos como dignos hijos del Rey, como dignos hijos de Dios. Desde que Dios nos amó y nos miró en Cristo, Dios, hermanos, nos dio esa calidad, esa dignidad de ser llamados sus hijos. Ya no nada más el ser humano tiene la dignidad por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que además los cristianos tenemos una dignidad especial dada por Él, no de nosotros, sino dada por Él, por el simple hecho de que hemos sido apartados en Cristo. Fíjense, dice en Efesios 1:4. Dice el versículo 4 de Efesios 1, según los que escogió en Él, hablando de Dios, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Entonces, Dios nos apartó para Él, así que puesto que Dios nos apartó para Él, hermanos, como un insumo, para hacer de ese insumo de cada uno de nosotros el cuerpo de Cristo y confeccionarlo, es que nosotros debemos vestirnos como hijos del Rey. También el mismo Efesios 4, del 1 al 2, dice, yo pues preso en el Señor, hablando Pablo a los de Éfeso, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Y cuál es, amados hermanos, la vocación en la que fuimos llamados? Pues a ser dignos hijos de Dios. Dice en el versículo 2 de Efesios 4, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, y solícitos en guardar el vínculo de la paz. Así que, hermanos, es importante que nosotros nos vistamos como hijos del Rey. Es importante, yo recuerdo mucho cuando era niño o incluso adolescente, a mi mamá le gustaba, hasta el día de hoy le gusta leer una revista de tiraje internacional, sobre todo española, que se llama Hola. No sé si algunos de ustedes han leído esa revista, la revista Hola. Y me acuerdo hace muchos años, les digo, yo era niño, incluso hasta adolescente, y salía sobre las hijas del príncipe reinero de Mónaco, Carolina y Estefanía de Mónaco, y ustedes veían a Estefanía, a Reinero, al príncipe, al hijo del rey, y veían ustedes a Estefanía, y Estefanía no se vestía como alguien de la realeza, no se vestía como alguien que representara el principado, sino que Estefanía de Mónaco se vestía, hermanos, con un atuendo, con un outfit, como si fuera una plebeya hablando, porque allá es una monarquía, hermanos. Entonces, así es el lenguaje. Estefanía se vestía y se comportaba como una plebeya. Entonces, de repente en la revista Hola sacaban fotos los paparazzis y decían cómo Estefanía tanto vivía, se comportaba y se vestía como una plebeya. No se vestía con la dignidad de ser la hija de un príncipe, de pertenecer a ese principado. Bueno, hermanos, muchas veces nosotros, habiendo ya puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, como creyentes, no sabemos o no queremos o nos despojamos de la vestimenta que nos ha dado Dios en cuanto al carácter de Cristo y nos vestimos como cualquier plebeyo, ¿sí? Viviendo como los plebeyos, haciéndolo de los plebeyos y vistiéndonos como los plebeyos. Por supuesto, los plebeyos son aquellos que no pertenecen a la familia de Dios, ¿no, hermanos? Que son los incrédulos. Y así a veces nosotros como creyentes nos llegamos a vestir de tal manera, hermanos, que nosotros debemos vestirnos, amados hermanos, como dignos hijos de Dios, porque fuimos escogidos como sus hijos. Ya les había leído aquí en el versículo 4, desde antes de la fundación del mundo, Dios, ahí en Efesios 1:4 dice que nos escogió como hijos desde antes de la fundación del mundo. Se los vuelvo a leer, dice así, perdón, Efesios 1:4. Dice el texto, según nos escogió en Él
desde delante de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, hermanos, debemos vestirnos, es decir, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestro carácter y personalidad deben representar, amados hermanos, a aquellas personas que son dignos hijos de Dios. Así que, hermanos, tenemos que representar eso que es las virtudes de Cristo. Fuimos llamados, hermanos, con la vocación y las virtudes de los hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, nuestro carácter o personalidad, otra vez a tomarnos de la ilustración o la alegoría, no debemos vestirnos con harapos como los incrédulos, que viven como incrédulos, se visten como incrédulos, sino que debemos vestirnos con un carácter que manifieste las bondades de Cristo, amor, bondad, mansedumbre, todo esto que nosotros ya leímos, hermanos. Debemos vestirnos como hijos del Rey y tomar los atuendos que magnifiquen precisamente a este Rey por el cual fuimos nosotros rescatados. Una buena conducta, hermanos, buen testimonio, santidad, justicia y verdad en cada uno de nosotros, honestidad, transparencia, va a magnificar. Nos van a hacer los atuendos, hermanos, que va a magnificar, hermanos, a quién pertenecemos, y a Él se le va a dar la gloria cuando nosotros vivamos de esa manera como Dios y Cristo quieren que vivamos. ¿No, hermanos? Por supuesto, aquí da ciertos detalles de vestirnos de humildad, misericordia, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Si dice soportándonos, es porque las relaciones humanas de por sí son complejas, hermanos, y luego entre creyentes hay diferencias y a veces no congeniamos con varios hermanos o personas, pero aún así nos tenemos que amar. Tenemos que soportarnos porque así Cristo nos ha soportado hasta el momento, hermanos. Por último, debemos ataviarnos de ese atuendo de gala, el cual es el amor, hermanos. Debemos ataviarnos de ese atuendo de gala, el cual es el amor. Dice Colosenses 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas, es decir, si ya te vestís, te estás vistiendo de Cristo, si estás trabajando en tu bondad, en la mansedumbre, en la paciencia, en el sufrimiento, pero vístete de algo, ponte un accesorio, el mejor accesorio que pueda hacer brillar al creyente es el amor. Para muchos el accesorio puede ser el reloj, el cinturón, para las mujeres las joyas, los pendientes. Para el creyente, hermanos, el mejor atuendo en su vida espiritual para manifestar a Cristo es el amor, ¿verdad? Dice así el texto, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es, dice el texto, el vínculo perfecto, el que va a mantener esa confección, ese traje, esa vestimenta unida, hermanos, por todas sus coyunturas, como dice así la Escritura. Así que el amor, hermanos, es el cordel, es el hilo fino con el cual deben bordarse, hilvanar y o remendar nuestras relaciones. Es un punto importante. Si seguimos con esa fraseología de la vestimenta, el amor, hermanos, es la costura que mantiene unidas pero precisamente todas las partes de la vestimenta. Es el cordel, el hilo fino, con la cual deben bordarse, hilvanar y remendar nuestras relaciones. Es decir, vamos a abordar nuestras relaciones con el amor. Si de repente se llegan a rasgar tantito, vamos a hilvanar nuestras relaciones con el amor. Y si de repente se llega a romper algo, ¿verdad?, de nuestra vestimenta y nuestra relación con Dios y con la iglesia, tenemos que remandar nuestras relaciones con amor. El amor, hermanos, entonces es la costura que mantiene unidas todas las coyunturas del amor fraternal. Eso es algo importante. El amor es aquello que mantiene unida todas las coyunturas del amor fraternal. Por supuesto, hermanos, y por último, el atuendo que está reforzado con amor, es decir, la vestimenta, el carácter, la personalidad que están reforzados por el amor, llevarán a prevalecer bajo cualquier circunstancia la unidad y el amor fraternal. Entonces, todo aquello que esté reforzado con el amor, hermanos, llevará a que prevalezca bajo cualquier circunstancia, hermanos, la unidad, hermanos, el trabajo mutuo, el servicio mutuo, porque está todo remendado y reforzado con el amor, pues, de Cristo. Pues, hermanos, hay que vestirnos de amor, y hay que dejar a un lado el viejo atuendo, aquellos harapos que es el pecado, el mal testimonio. Hay que vestirnos con el nuevo vestimenta que nos ha dado Cristo, y son las virtudes que Él tiene con amor, paciencia, paz, mansedumbre. Tenemos que vestirnos, seguir vistiéndonos, o no dejarnos de vestir como dignos hijos de Dios en cuanto a nuestra personalidad y carácter. Ya no nos vistamos como los incrédulos. Y por último, hermanos, debemos ataviarnos. Nuestro mejor accesorio en la vestimenta
vestimenta y en la vida espiritual para que Cristo sea magnificado en nosotros es el amor. Pues hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por lo que podamos compartir de ti las virtudes de Cristo en tu palabra, y porque con ilustraciones como la vestimenta, Señor, algo que es habitual en la vida cotidiana del hombre, nos llevas precisamente a la reflexión, a que nosotros ya habiendo dejado atrás aquellos trapos viejos que es el pecado y el mal testimonio, Señor, y la vida fuera de ti, nosotros sigamos vistiéndonos de aquello que nos has dado en Cristo Jesús, habiéndonos limpiado de nuestros pecados y poniéndonos el atuendo de su carácter, Señor, y reforzarlo con amor, Padre. Pues gracias por este tiempo y espero que sea de edificación para aquellos que nos están viendo y escuchando, y pues a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Bendiciones.